Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética acumularon muchas armas nucleares. A mediados de los años 60, Estados Unidos lideraba con más de 31.000 armas listas para desplegarse. La Unión Soviética la superó en los años 70, resultando en más de 40.000 armas rusas en 1987. Décadas después de la Guerra Fría, la disolución de la Unión Soviética y la firma de varios acuerdos de no proliferación, esas cifras han bajado a niveles más razonables. La ambición de China de ser potencia mundial la ha hecho un participante tardío pero relevante. La creciente potencia militar posee cientos de armas nucleares. Esto implica que Estados Unidos se enfrenta a dos grandes enemigos geopolíticos confirmados con armas nucleares. Vamos a analizar cómo se comparan los arsenales nucleares de estas tres potencias, las posibles proyecciones de una guerra nuclear entre ellos, así como lo que se podría y debería hacer para prevenirla. Comenzaremos con Estados Unidos, que mantiene uno de los arsenales nucleares más avanzados y diversificados del mundo. Según la Federación de Científicos Americanos, Estados Unidos tiene aproximadamente 3.700 ojivas en su arsenal nuclear para ser entregadas por aeronaves y misiles balísticos. De estas, alrededor de 1.770 están desplegadas, lo que significa que están listas para ser lanzadas, y otras 1.930 están en reserva. Algo sorprendente, esto convierte a Estados Unidos en la segunda potencia nuclear más grande del mundo en cuanto a cantidad, solo detrás de Rusia. La columna vertebral de la disuasión nuclear terrestre de Estados Unidos es, sin duda, el misil balístico intercontinental Minuteman III Sendois. La Fuerza Aérea de Estados Unidos despliega 400 de estos misiles en silos subterráneos en Colorado, Montana, Nebraska, Dakota del Norte y Wyoming. Cada misil puede llevar hasta 3 ojivas nucleares y tiene un alcance de más de 6.000 millas, suficiente para alcanzar la mayoría de los objetivos en la Tierra si se lanza desde Estados Unidos. Esto significa que la Fuerza Aérea de Estados Unidos puede, en teoría, desplegar 1.200 ojivas en cualquier momento. Sin embargo, se sospecha que cada misil solo tiene desplegada una sola ojiva. Para aumentar el alcance general y la efectividad en área de una posible andanada de misiles en noviembre de 2025, el Comando de Ataque Global de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos también realizó un lanzamiento de prueba de un Minuteman III desarmado desde la base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California. El misil voló aproximadamente 4.200 millas a través del Océano Pacífico antes de alcanzar su objetivo en el sitio de pruebas de defensa contra misiles balísticos Ronald Reagan en las Islas Marshall. Esta prueba, designada GT-254, fue particularmente significativa porque se realizó utilizando el sistema de control de lanzamiento aéreo desde una aeronave E-6B de la Marina. El E-6B es un sistema de comando de respaldo que permite a Estados Unidos lanzar armas nucleares si los centros de comando en tierra son destruidos. En caso de un primer ataque enemigo, el general S.L. Davis, comandante del Comando de Ataque Global de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, enfatizó la importancia de estas pruebas. Mientras modernizamos al sistema de armas Sentinel, debemos continuar manteniendo la preparación de la flota existente de Minuteman III. Los misiles terrestres son solo una parte de la tríada nuclear de Estados Unidos. La parte marítima consiste en 14 submarinos de misiles balísticos clase Ohio, cada uno capaz de llevar 20 misiles Trident y MAPAI con múltiples ojivas. Estos submarinos ofrecen la máxima capacidad de supervivencia. Pueden permanecer ocultos bajo el océano durante meses, prácticamente indetectables, listos para lanzar un contraataque devastador. Incluso si las fuerzas terrestres de Estados Unidos son destruidas, todavía queda la parte aérea. Esto anteriormente incluía los bombarderos B-52 Stratofortress y B-2 Spirit furtivos, capaces de lanzar bombas nucleares de caída libre y misiles de crucero. Estados Unidos también ha desarrollado el B-21 Raider, un bombardero furtivo de próxima generación, que podrá penetrar los sistemas de defensa aérea más avanzados del mundo. Cabe destacar que, aunque solo hay 19 bombarderos B-2 desplegados por Estados Unidos, algunas estimaciones sugieren que las fuerzas estadounidenses adquirirán posiblemente 100 B-21 en los primeros años y aumentarán hasta alrededor de 200 unidades. Esto permitiría a la Fuerza Aérea de Estados Unidos combinar armas nucleares y no nucleares y crear escuadrones de bombardeo devastadores si surge la necesidad.
La presencia de múltiples sistemas también significa que Estados Unidos técnicamente siempre está tratando de modernizarlos. El Minuteman III original ha estado en servicio desde 1970 y está previsto que sea reemplazado por el nuevo misil Sentinel a partir de 2029. Se proyecta que el nuevo misil será modular y más rentable a largo plazo, ayudando al ejército a reducir costos de mantenimiento y haciendo el arsenal más resistente en el futuro. Estados Unidos también está desarrollando opciones nucleares tácticas, como el Sea Launch, el misil de crucero nuclear, o Sea Launched Cruise Missile Nuclear, diseñado para proporcionar opciones de respuesta más flexibles. Además, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva a principios de 2025 para desarrollar un sistema de defensa antimisiles al estilo de la cúpula de hierro para los Estados Unidos continentales. Esto reflejaría el sistema actual de Israel, que no ha sido probado contra amenazas nucleares. En comparación, la cúpula de hierro ha sufrido continuos ataques de misiles y drones iraníes desde que Israel y Hamás intensificaron su conflicto a finales de 2023. Hasta ahora, Israel se ha visto relativamente poco afectado por los misiles y ha logrado repeler o destruir la gran mayoría de los proyectiles entrantes. Si el sistema cúpula de hierro de Estados Unidos se desarrolla, deberá interceptar misiles más rápidos que pueden explotar en el aire y afectar grandes áreas. Algunos analistas sugieren que cualquier diseño así fracasará ante escenarios reales, que la destrucción mutua asegurada o los acuerdos de no proliferación son la mejor forma de tratar los armamentos nucleares. Ahora, pasemos a Rusia, que posee el arsenal nuclear más grande del mundo y quizás el más aterrador. Mantiene aproximadamente 4.309 ojivas nucleares en su arsenal, según el Boletín de los Científicos Atómicos, con alrededor de 1.720 desplegadas en sistemas de entrega estratégicos y otras 1.500 armas nucleares tácticas de varios tipos, cuando incluyes las ojivas retiradas que, paradójicamente, aún están esperando ser desmanteladas. El inventario total de Rusia es de aproximadamente 5.460 ojivas, prácticamente más de 50 que Estados Unidos-Rusia. Al igual que Estados Unidos, posee la capacidad de desplegar estas ojivas a través de su propia tríada nuclear establecida. La Fuerza de Misiles Balísticos Intercontinentales Terrestres de Rusia tiene unos 333 misiles de varios tipos: RS-18, RS-28 en silos, Sarmat y los móviles Topol-M y Yars-RS. Los lanzadores móviles por carretera son especialmente preocupantes porque pueden moverse a lo largo del vasto territorio de Rusia, lo que los hace extremadamente difíciles de localizar. En un primer ataque, a finales de octubre de 2025, el presidente Vladimir Putin anunció que Rusia había probado con éxito dos de sus armas nucleares más exóticas, el dron submarino Poseidón y el misil de crucero Burevestnik. El Poseidón, conocido como máquina del juicio final, es un torpedo nuclear capaz de recorrer miles de millas bajo el agua y detonar cerca de la costa enemiga. Algunas estimaciones señalan que detonar un Poseidón frente a la costa este de Estados Unidos podría cubrir ciudades cercanas con metralla y escombros radiactivos, haciéndolas casi inhabitables. Putin dijo que fue la primera vez que la unidad nuclear del arma se activó exitosamente tras ser lanzada desde un submarino. El Burevestnik, también llamado Skyfall, es un misil de crucero que puede volar horas o días antes de llegar a su objetivo. Esto es porque el misil usa un reactor nuclear activo para impulsarse, permitiéndole rodear la Tierra y descender sobre el objetivo. El jefe del Estado Mayor ruso, Valery Gerasimov, afirmó que el misil recorrió 8.700 kilómetros y permaneció en el aire durante 15 horas durante su prueba. El Servicio de Inteligencia de Noruega confirmó que la prueba tuvo lugar en Novaya Zemlya y que el misil voló significativamente más tiempo que antes. El misil ha estado en desarrollo desde 2016 y el ciclo de iteración de 9 años parece haberlo llevado a su capacidad operativa. Estos dos misiles, además de una gran cantidad de diseños más pequeños, están destinados directamente a amenazar a Estados Unidos con una supremacía basada en la cantidad. El plan de Rusia parece ser lanzar tantos misiles como sea posible desde varios ángulos, buscando saturar los sistemas de detección y defensa enemigos. Pero lo que hace que el arsenal nuclear de Rusia sea más preocupante
es la disposición del liderazgo ruso a recurrir a la amenaza de usar estas armas, por disputas menores. Desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, los funcionarios rusos han emitido amenazas nucleares casi cada mes. A la fecha, se han documentado más de 50 casos de retórica nuclear de líderes rusos. Las amenazas empezaron antes de que el primer tanque cruzara la frontera el día de la invasión. Putin advirtió que cualquiera que intentara interferir enfrentaría consecuencias que nunca han visto en su historia. 3 días después, ordenó que las fuerzas nucleares de Rusia estuvieran en preparación especial de combate, lo que es un estado de alerta elevado. En septiembre de 2022, cuando las fuerzas ucranianas lanzaron contraofensivas exitosas, Putin declaró que Rusia usaría todos los medios a su disposición para defender su territorio, lo que fue ampliamente interpretado como una amenaza nuclear, y obligó a la OTAN a reconsiderar el envío de armas más modernas a Ucrania. El expresidente Dmitry Medvedev hizo amenazas aún más explícitas, sugiriendo que Rusia podría usar armas nucleares contra Ucrania para junio de 2023. Rusia había confirmado que estaba desplegando armas nucleares en Bielorrusia, marcando la primera vez que Rusia estacionaba armas nucleares fuera de su territorio desde el colapso soviético. Y en noviembre de 2024, Putin aprobó una doctrina nuclear actualizada que, según muchos expertos, reduce el umbral para el uso de armas nucleares, permitiendo que Rusia use armas nucleares en respuesta a ataques convencionales de un estado no nuclear, si es apoyado por una potencia nuclear. Por supuesto, Rusia también ha sido gravemente dañada por la guerra en Ucrania. La Operación Telaraña eliminó su componente aéreo de la tríada nuclear en 2025. Contrabandearon drones a través de la frontera hacia las bases aéreas Belaya y Orlenia, ubicadas a cientos de millas de la frontera entre Rusia y Ucrania. Ucrania atacó directamente a bombarderos nucleares rusos. Algunas estimaciones indican que cerca del 20% de la flota fue dañada en el ataque, aunque la magnitud real no pudo verificarse, y es probable que Rusia oculte los detalles durante años. Este ataque podría considerarse uno de los intentos más exitosos de desmantelar las capacidades nucleares de otro país. Las pérdidas de Rusia han hecho que sus acciones en la guerra se vuelvan cada vez más erráticas y potencialmente impredecibles. Dado su arsenal, Rusia podría atacar la mayoría de las grandes ciudades y países de la OTAN con un primer golpe devastador. Y luego está China, que está experimentando el crecimiento nuclear más rápido en la historia moderna. Según el informe del Pentágono al Congreso de diciembre de 2024, el arsenal nuclear de China ha superado las 600 ojivas operativas a mediados de 2024. Para ponerlo en perspectiva, en 2020 el Pentágono estimaba que China tenía unas 200 ojivas, y eso fue hace solo 4 años. China ha triplicado su arsenal nuclear, y la expansión no se está desacelerando. El Pentágono proyectó que China tendrá más de 1000 ojivas nucleares operativas para 2030 y continuará aumentando su fuerza al menos hasta 2035. Algunas estimaciones sugieren que China podría desplegar hasta 1500 ojivas nucleares para 2035. China está produciendo nuevas ojivas nucleares a un ritmo de aproximadamente 100 por año. China ha desplegado unos 462 misiles balísticos intercontinentales, superando los 333 de Rusia. Estos incluyen el Dongfeng, 31 el Dongfeng, 41 y el enorme Dongfeng, 5 que puede transportar múltiples ojivas con objetivos independientes. Todos estos misiles balísticos intercontinentales pueden llegar al territorio continental de Estados Unidos si se lanzan desde China. En septiembre de 2024, China probó por primera vez en más de 40 años un misil balístico intercontinental. El misil Dongfeng 31AG transportó una ojiva simulada hacia aguas internacionales en el Pacífico Sur. Aunque China lo calificó como un arreglo legítimo y rutinario, la prueba envió una señal clara sobre las crecientes capacidades de China. China presentó el nuevo misil balístico intercontinental Dongfeng 61 capaz de transportar varias ojivas y con un alcance mayor a 7.500 millas, poniendo todas las principales ciudades estadounidenses al alcance. Pero China también está desarrollando formas completamente nuevas de entregar las ojivas, más allá de solo usar ICBMs. Toma como ejemplo la prueba de China en julio de 2021, lo que parece ser un sistema de bombardeo orbital fraccional, Esta arma entra en órbita terrestre,
da la vuelta al mundo y desciende a su objetivo a 5 veces la velocidad del sonido. A diferencia de los misiles balísticos tradicionales con trayectorias predecibles, esta arma maniobra en vuelo y es casi imposible de interceptar. Según la Agencia de Inteligencia de Defensa, China podría tener hasta 60 de estos misiles orbitales listos para desplegarse para el año 2035 en el mar. China también está modernizando sus submarinos de misiles balísticos tipo 094 con nuevos misiles que tienen un alcance de casi 9.000 millas, lo que permite que los submarinos chinos ataquen a Estados Unidos desde aguas protegidas cerca de la costa de China. En septiembre de 2025, China mostró públicamente por primera vez las 3 ramas de su tríada nuclear en su desfile del Día de la Victoria, incluyendo el nuevo Jingol-1, un misil balístico lanzado desde el aire por bombarderos H-6N. Lo más preocupante es la evidencia de que la doctrina nuclear de China está cambiando. Durante décadas, China mantuvo una disuasión mínima y una estricta política de no usar primero armas nucleares, teniendo solo las necesarias para responder a un ataque. Pero el informe del Pentágono de 2024 sugirió que China está abandonando este enfoque en lugar de simplemente asegurarse de poder infligir daños limitados en represalia. Ahora China busca la capacidad de infligir niveles mucho mayores de daño abrumador a un adversario en un intercambio nuclear, así como participar en múltiples rondas de contraataque. Las evaluaciones de inteligencia de Estados Unidos indican que China avanza hacia una postura de lanzamiento por advertencia, es decir, que lanzará armas nucleares al detectar un ataque, en lugar de esperar a recibir el primer golpe. Esta política es de las más peligrosas de la Guerra Fría, ya que eleva el riesgo de una guerra nuclear accidental por falsas alarmas o errores de cálculo. Entonces, ¿en qué se diferencian estas 3 potencias nucleares en sus enfoques hacia las armas nucleares? Estados Unidos nunca ha adoptado una política de no usar armas nucleares primero, manteniendo la opción de usarlas primero en circunstancias extremas según la política actual. Estados Unidos promete no usar armas nucleares contra la mayoría de los países, es decir, aquellos que son parte del Tratado de No Proliferación Nuclear y que cumplen con sus obligaciones. Pero esta garantía negativa de seguridad no aplica para Rusia, China o Corea del Norte. La revisión de la postura nuclear de la administración de Trump en 2018 amplió significativamente lo que califica como circunstancias extremas que podrían justificar el uso de armas nucleares, incluyendo ataques significativos no nucleares contra fuerzas estadounidenses, aliados o infraestructura crítica. Rusia tenía una política de no usar armas nucleares primero durante la era soviética, pero la abandonó en 1993 debido a la debilidad de sus fuerzas convencionales después del colapso soviético. La doctrina rusa actual, actualizada en noviembre de 2024, permite usar armas nucleares ante ataques nucleares, de destrucción masiva o amenazas convencionales a la existencia del Estado. Rusia ha desarrollado el concepto de escalar para desescalar, usando un ataque nuclear limitado al inicio de un conflicto, para sorprender y obligar al adversario a retroceder. La idea de que alguien pueda creer que desplegar armas nucleares calmaría las cosas, en lugar de desencadenar una guerra total, es, francamente, aterradora. China mantiene desde 1964 una política formal de no usar primero armas nucleares. A diferencia de Estados Unidos y Rusia, China suele guardar sus ojivas separadas de sus misiles, lo que hace casi imposible un ataque sorpresa. Pero como hemos visto, hay señales de que esto está cambiando. El aumento de misiles y ojivas, el desarrollo de satélites de alerta temprana y la construcción de nuevos campos de silos sugieren que China podría avanzar hacia una postura de lanzamiento por alerta. China ha reiterado su compromiso de no usar primero armas nucleares, como señaló la portavoz Mao Ning en una conferencia de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores a finales de 2024, resaltando su política de autodefensa. Analistas dudan si esta política continuaría en un conflicto que amenace la supervivencia del Partido Comunista Chino. Informes de la Agencia de Inteligencia de Defensa sugieren que la estrategia de China probablemente incluye la consideración de un ataque nuclear en respuesta a un ataque no nuclear que amenace la viabilidad de las fuerzas nucleares de China. La Agencia de Inteligencia de la Defensa añadió que Pekín también podría usar su fuerza nuclear si una derrota militar en Taiwán
pusiera en riesgo la supervivencia del régimen. Ahora hablemos de lo que hace que una guerra nuclear entre grandes potencias sea fundamentalmente diferente de cualquier conflicto en la historia, incluyendo Hiroshima y Nagasaki. Al lanzar bombas atómicas sobre Japón, en 1945 Estados Unidos logró su objetivo. Sorprendieron al enemigo hasta su rendición. Japón no pudo responder con armas nucleares. El uso de 2 bombas acabó la guerra. Pero un intercambio nuclear entre Estados Unidos, Rusia o China sería muy distinto. Las 3 naciones poseen capacidades de segundo ataque que pueden sobrevivir. Cuentan con submarinos ocultos por meses, lanzadores móviles en movimiento constante y sistemas de mando para asegurar la represalia. Incluso si se elimina al liderazgo, esto crea una estructura de incentivos aterradora. Si alguna de estas naciones creyera que un ataque nuclear es inminente, o que está a punto de perder una guerra convencional de manera tan grave que su existencia está amenazada, su liderazgo estaría bajo gran presión para atacar primero y con todo. De lo contrario, simplemente esperar significa que tus armas podrían ser destruidas antes de que puedas usarlas. Esta es la inestabilidad fundamental que genera la postura de lanzamiento por advertencia. Si Rusia o China creen que Estados Unidos podría usar una fuerza abrumadora, sin importar la forma que tome, su primer instinto sería intentar deshabilitar los sistemas defensivos y de represalia de Estados Unidos antes de que puedan responder. Eso significa lanzar cientos o miles de ojivas simultáneamente, y al detectar esos lanzamientos, Estados Unidos tendría quizá de 6 a 30 minutos para decidir si lanza sus propias armas. Antes de que sean destruidos en sus hilos, el resultado no sería que 1 o 2 bombas terminen una guerra. Serían más de 3.000 ojivas detonando en todo el hemisferio norte en menos de 1 hora. Las ciudades principales serían vaporizadas, las bases militares convertidas en cráteres y los pulsos electromagnéticos destruirían sistemas electrónicos en todos los continentes. Y eso es solo la primera hora. Los incendios, provocados por cientos de detonaciones, inyectarían, según estimaciones, entre 5 y 150 millones de toneladas de humo y hollín en la estratosfera. Este carbono negro absorbería la luz solar, haciendo que las temperaturas globales bajaran hasta 14 grados Celsius durante los siguientes 2 años. A diferencia de Hiroshima y Nagasaki, no habría ningún vencedor, solo miles de millones de personas muertas y todo el orden mundial colapsaría. ¿Quién posee las armas nucleares más letales? Rusia posee más ojivas y ha sido la más dispuesta a amenazar con usarlas. Estados Unidos tiene los sistemas de entrega más sofisticados y la fuerza nuclear más experimentada. China crece más rápido de lo previsto y desarrolla armas nuevas muy avanzadas. Pero la verdad es que, una vez que tienes suficientes armas nucleares para destruir la civilización, y las 3 naciones cruzaron ese umbral hace mucho tiempo, las comparaciones se vuelven casi sin sentido. Es como preguntar si un tsunami o un tifón es más mortal cuando ambos pueden matar a todos. Lo que realmente importa es si estas armas alguna vez se usan, y la única manera de asegurarse de que no lo hagan es a través de la diplomacia continua, acuerdos de control de armas y esfuerzos de no proliferación. Rusia suspendió su participación en el nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas en febrero de 2023, el último gran acuerdo de control de armas entre Washington y Moscú. El Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio fue abandonado en 2019. La moratoria de pruebas nucleares que se mantiene desde 1992 está bajo una presión cada vez mayor. Al mismo tiempo, las 3 naciones modernizan sus arsenales. El presidente Trump sugirió que podría trabajar en un plan de desnuclearización con Rusia y China. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China respaldó esa postura en sus declaraciones sobre mantener las políticas, pero falta ver si esto logrará avances reales. Las armas existen, los sistemas de entrega están operativos, las estructuras de mando están en su lugar. Todo lo que previene una catástrofe nuclear es la racionalidad continua de un puñado de líderes mundiales y la ausencia de un solo error de cálculo catastrófico. La única forma de evitar esto es que las potencias nucleares realmente acuerden no usar estas armas y construir la arquitectura diplomática para asegurar que ese acuerdo se mantenga, incluso en tiempos de crisis. Gracias por ver. Ahora, si quieres saber exactamente cómo podría desarrollarse una posible guerra nuclear, revisa nuestro análisis detallado y nos vemos la próxima vez en El Show Militar.